Bueno, vamos a comenzar con la unidad 2. La unidad 2 trata de dos ejes centrales. Se divide en dos partes en realidad. La primera parte son los métodos científicos, y la segunda parte tiene que ver con la problemática de las ciencias sociales. Yendo a la primera parte, los métodos, en realidad lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la metodología. La metodología, por supuesto, según la Real Academia Española, es la ciencia del método. En realidad se puede entender la metodología desde dos ámbitos. Si lo hablamos en un ámbito general, en un ámbito más común, para decirlo de alguna manera sencilla, la metodología forma parte de una lógica o de la lógica y que se ocupa del estudio de los métodos de investigación. Pero después, en un ámbito más académico, podemos decir que la metodología es entendida como un conjunto de aspectos operativos y que tienen un proceso investigativo, y esto obedece más a una concepción, podríamos decir, en un ambiente, como decía, académico. Dentro de la metodología, o mejor dicho, dentro del concepto de metodología, lo que tenemos que también definir en realidad o partir es que es un método. El método es una forma de proceder, en realidad el método es una acción. Eh, el método tiene que ver con procedimientos para obtener determinada información o determinada búsqueda de verdad. Si vamos a una definición más precisa, podemos decir que el método, en definitiva, es un conjunto de procedimientos que se usan en la producción de conocimientos en las ciencias. Ahora bien, también es importante definir y distinguir en realidad el método de la técnica, por ejemplo. La técnica, decimos que es un conjunto de procedimientos y de recursos que se utilizan, ¿no es cierto?, para obtener determinada información. Es decir, las técnicas o la técnica es un conjunto de procedimientos, básicamente. Por lo tanto, podemos decir que las técnicas, a diferencia del método, son las distintas formas en las que justamente el método se pone en práctica. Y la diferencia entre método y metodología, podemos decir que la metodología estudia, digamos, el proceder de la investigación y además las técnicas que se emplean en ese proceder. El método es, en definitiva, una forma del hacer. Responde al cómo se orientan esos procedimientos. El término, en definitiva, método se utiliza, decíamos, para alcanzar objetivos, en tanto que la metodología es el estudio del método, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Y yendo a lo que nos interesa fundamentalmente en esta unidad, son los distintos tipos de métodos. ¿Cómo se clasifican los métodos? Los métodos nosotros los clasificamos en esta materia en tres grandes tipos de métodos: generales, particulares y específicos. ¿Cuáles son los métodos generales en una concepción bastante amplia? Son aquellos métodos que las ciencias, la mayoría de las ciencias, utilizan de manera indiscriminada, es decir, utilizan gran variedad de métodos. ¿Para qué son estos métodos generales? Son utilizados por la ciencia para obtener, digamos, conocimientos que luego deben ser corroborados o fundamentados. En cuanto a la definición general de los métodos particulares, que son los otros tipos de métodos, son los que sigue cada ciencia de un modo exclusivo. Por ejemplo, tenemos el método en la matemática, el método en la filosofía, el método en la historia y así sucesivamente en las distintas disciplinas.
Después tenemos finalmente los métodos específicos, es decir, es un conjunto de procedimientos que utilizan las disciplinas con un alcance muy particular y que se aplican a ciertas áreas de la investigación científica, no a todas, sino a determinadas áreas en concreto. De manera rápida podemos enumerar algunos métodos. En los métodos generales nosotros vamos a tener los métodos analíticos, los métodos sintéticos, inductivos, deductivos y un método muy importante para nosotros como método general, el método hipotético deductivo. Por supuesto que esto lo vamos a desarrollar después cada uno en detalle. Los métodos particulares, como lo decía hace un ratito, tenemos el método matemático, el método histórico, filosófico, el económico, el sociológico e incluso un método muy nombrado actualmente, el pedagógico. Y yendo a los métodos más específicos, la otra clasificación, podemos tener el método documental, el método del testimonio oral, el método estadístico, el experimental, el comparativo, entre otros, ¿no? A grandes rasgos estos son los distintos tipos de métodos, ¿no es cierto? Y lo que contienen cada uno. Una introducción rápida para empezar a conocer, que luego lo vamos a tratar en las distintas unidades de esta materia, tenemos también los distintos tipos de razonamiento. Tenemos razonamientos deductivos y razonamientos no deductivos. En realidad, ¿qué es un razonamiento? Primero, ¿no? Un razonamiento es un conjunto de premisas y conclusiones, ¿sí?, que son llamadas también proposiciones, en la cual el razonamiento tiene, ¿no es cierto?, en este conjunto de proposiciones, algunas que son premisas y otras que son conclusiones. En los razonamientos deductivos, lo que nosotros básicamente decimos de este tipo de razonamiento, que su conclusión se deriva necesariamente de las premisas, se infieren sí o sí de las premisas. Y después el otro tipo de razonamiento, que son los no deductivos, aquí la conclusión se infiere en forma probabilística, es decir, con cierto grado de probabilidad. No es ya una inferencia necesaria como el anterior, sino que es con cierto grado de probabilidad. Esto de los razonamientos simplemente es una introducción para que vayamos conociendo lo que después también vamos a tratar en otras unidades, ¿no? Y que lo vamos a ver en esta y en las unidades sucesivas. Respecto de los métodos generales, podemos hablar de los métodos, primero, el principal método, el método analítico. El método analítico es un método muy usado por aquellas disciplinas de las ciencias exactas. ¿En qué consiste este método analítico? En distinguir los elementos de un fenómeno, distinguir estos elementos y luego revisar de manera ordenada cada uno de los mismos, pero por separado. Se utiliza, por ejemplo, la investigación documental, estudiando los diversos documentos o libros que se requieren para investigar un determinado tema. Es una cuestión bien detallada y, como su nombre lo dice, bien analítica la investigación. El otro método general muy usado es el método sintético. Es un proceso a través del cual se van relacionando hechos, sucesos, que estarían aislados y se formulan y van formulando una teoría que permite después unificar e integrar todos estos fenómenos. A la inversa del método analítico, aquí lo que hacemos, tratamos de finalmente sintetizar, unificar estos fenómenos, no de aislarlos.
Por ejemplo, el caso del historiador, que realiza también una investigación documental y de campo, eh, y lo que trata después es de integrar todos los acontecimientos de determinada época, ¿no es cierto?, para poder unificarlos todos, sintetizarlos en una misma información. Otro método importante que tenemos como método general es el método inductivo. Es uno de los métodos que nosotros más usamos, más hablamos en esta materia, el inductivismo. ¿Qué es un método inductivo? El método inductivo es un método que se obtienen conclusiones de manera general, pero parten de hechos, digamos, que se van sucediendo permanentemente uno tras otro, van ocurriendo, se van repitiendo permanentemente y luego se llega a una conclusión general. Por ejemplo, el caso del razonamiento inductivo conduce a una conclusión más o menos probable, decíamos, a partir de premisas que son insuficientes. Por lo tanto, esto, digamos, si son insuficientes, estas conclusiones están siempre sujetas a refutación. Entonces, repito, este es un método que se utiliza mucho en experimentos y que se hacen observaciones permanentemente o se observan los hechos de manera permanente, varios hechos, para llegar a una conclusión general. El otro método muy usado es el método deductivo, que también podremos decir un poco opuesto al inductivo. Y en el deductivo lo que se hace es partir de postulados universales y llegar a principios o leyes que tienen una menor generalidad. Es decir, podríamos decir que se va de lo general a lo particular. En el proceso deductivo se utilizan ciertos enunciados, ¿no es cierto?, y que son puramente formales, y a través de deducciones lógicas o de inferencias lógicas se llega a otros enunciados que también son formales o que son enunciados bastante analíticos o formales, para decirlo de otra manera. Es decir, repito, se va de lo general a lo particular en el método deductivo. Y finalmente, como método general, tenemos un método que se utiliza mucho en las ciencias sociales, que es el método hipotético deductivo. Este método tiene un procedimiento bastante particular porque tiene dos momentos este método, un momento teórico y un momento práctico. En el caso del momento teórico, lo que se analiza en este método es una teoría, armar una teoría, luego definir un problema y posteriormente una hipótesis, encontrar una o varias hipótesis, encontrar para ese problema. Estos tres aspectos, la teoría, el problema y la hipótesis, forman parte del primer momento del método, que es el momento teórico. Respecto al segundo momento, decimos que este método tiene también tres momentos, ¿no es cierto? Y los momentos prácticos, o el segundo, también llamado momento práctico o empírico, tiene estos tres casos, o estos tres pasos: determinar los hechos, las observaciones y luego hacer una medición. Ahora bien, hay un esquema que nosotros utilizamos en la materia y el esquema es un esquema muy sencillo, ¿no es cierto?, pero que sintetiza y muestra
en realidad de manera gráfica lo que implica este método. Digamos, van a ver en ese esquema que tiene una teoría o un marco teórico y que ese marco teórico apunta o, digamos, está condicionando el problema y la hipótesis. Luego, una vez que tenemos ese problema y la hipótesis en el esquema, lo que vamos a definir son los procedimientos deductivos, ¿sí? Para poder ir descartando o formando, mejor dicho, determinadas hipótesis, ¿no es cierto? O dejando de lado las hipótesis. Y luego vienen los procedimientos de contrastación para ver, digamos, si la hipótesis se corrobora o no. Y finalmente obtener un resultado. Si la hipótesis es corroborada, termina el círculo en este esquema del método. Si la hipótesis no es corroborada, tenemos que volver a trabajar y ver una nueva hipótesis para poder someterla a contrastación. En definitiva, este es el esquema del método que lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes, mejor dicho, en el apunte, y que tiene todos los pasos necesarios para poder definir el método. Es un método muy usado y, repito, muy usado también por varias ciencias, pero fundamentalmente por las ciencias sociales.